El estrés a nivel individual, grupal, organizacional, es uno que está presente y lo vemos no solamente en nuestro país, en otros países a nivel global. Detectar esa situación y obviamente enfrentarla es algo de alta prioridad. De eso vamos a hablar hoy en nuestro show de Maxioma. Me llamo Ramiro Sánchez y les doy la bienvenida. Ese es el folleto de esta ocasión. Y bueno, dije 8 formas, creo que son un poco más. Vamos a repasar primero cómo identificarlos, qué podemos ver en nuestra organización a nivel estrés, a nivel ansiedad, a nivel burnout, a nivel baja de resiliencia para entonces tomar acción. Y esto que estoy diciendo no solamente se enfoca a un grupo de trabajo, una organización, también se enfoca al individuo, puesto que la misma metodología se aplicaría, obviamente, a un individuo. Y para eso, déjenme cerrar esta pestañita, para eso les voy a compartir 5 hojas, 5 láminas de unas notas que hice hace unos días para dar una charla sobre este tema. La presentación realmente es muy extensa y para ustedes les quiero dar, digamos, la parte digerida. Es una presentación que, pues es un tema obviamente muy recorrido, muy demandado y seguramente le vas a encontrar bastante interés. Un saludo a Ángeles de Gives que acaba de aparecer. Muchísimas gracias, Ángeles, y agradezco, como siempre, el empuje de Ángeles, de su equipo, en esta, pues de hecho, en esta nueva etapa del consejo que seguramente seguirá creciendo y nos hará a otros seguir creciendo. Muy bien. Eh, la primera nota que tengo tiene que ver con, digamos, explicar esto, por qué hemos llegado ahí. Y como pueden ver, todo empieza a través de un cambio, como todo en la vida. Cambio de condiciones de trabajo, cambio de responsabilidades y cambio de demandas. Trabajar en casa, pues no es sencillo si no tienes un lugar preparado para ello, si no tienes los servicios, si no sabes de hecho trabajar en casa, si tienes el refrigerador cerca y vas a cada rato, si tienes la tele, si tienes el otro celular, en fin. Y luego hay que atender no solamente un cambio de responsabilidades, la pandemia ha impactado muchas organizaciones, familias, individuos para hacer algo más. Y al mismo tiempo, pues hay que cuidar a los niños, para aquellos que tenemos, que atiendan a su escuela, que está justo al lado de nosotros, ¿no? Si tienen o no un escritorio, si están distraídos, si hay que ayudarles a hacer la tarea y en medio de todo esto hay que ir al súper, abrir la puerta, en fin. Todo eso impacta de manera importante nuestra experiencia de vida. Usualmente lo que hacemos es culpar a los demás. Y bueno, no te digo que culpes, yo te invito a mirar hacia adentro y a través de esta cadena de eventos vamos a tener un mayor entendimiento de por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Todo esto obviamente cambia el contexto y genera dos cosas principales: mayor incertidumbre y falta de control. Algo que para el ser humano es lo peor, es la kriptonita de Superman. ¿Cómo se manifiesta? A través de mayores niveles de ansiedad, de estrés, de burnout, menos resiliencia, ¿no? Y cómo podemos responder a esto, ¿no? O cómo podemos contemplarlo desde la óptica del bienestar de los empleados y desde la gestión de este cambio de comportamiento y de experiencia de vida. Eso obviamente tiene una mayor prioridad y seguramente tú que estás en um, en este medio, que te interesa el bienestar, que te interesa ser una persona mayor productiva, con mayor calidad de vida y que estás trabajando en un equipo de trabajo, en una organización o que simplemente llevas uno, seguramente ha cambiado tu prioridad en relación a tu salud. Hace 2 años quizá la parte de salud física tenía una alta prioridad, sobre todo en nuestro país, pero ahora ha cambiado un poco y la salud mental
cada vez tiene mayor importancia. Algunos datos: 72% de los empleados, medidos a través de nuestra plataforma, siente que el estrés interfiere con sus responsabilidades de trabajo. 40% de los empleados reporta ansiedad persistente y 28% sufre de ataques de pánico relacionados, obviamente, con su trabajo. Vamos a empezar con estos antecedentes. A mí me parecieron muy interesantes. Y la segunda hojita de mis notas, pues explica un poco qué es trabajar en casa, ¿no? Antes era un beneficio, a todo el mundo le encantaba, era parte del paquete de los beneficios de las compañías, ahora todos estamos obligados. Y en teoría, antes de la pandemia, pues trabajar en casa significaba una mayor productividad, menor estrés, no tienes que manejar, menor absentismo y obviamente un mayor balance trabajo-casa o calidad de vida. Pero debido al cambio de condiciones y el contexto que expliqué anteriormente, todo este cambio pues genera estresores. ¿Cómo podemos identificarlos? Um, Recordando que el estrés es algo muy dañino para las organizaciones, equipos de trabajo e individuos. En Estados Unidos esto les cuesta por ahí de 500 mil millones de dólares al año. Y con base en algunas evaluaciones y cuestionarios que hemos hecho, 71% han sentido mayor estrés en los últimos 12 meses. Obviamente, 11% han tenido pensamientos y emociones suicidas y 73% de los empleados han percibido que su trabajo ha sido afectado, ¿no? ¿Cuáles son estos estresores? Pues tenemos tres grupos. A nivel general, eh, estos estresores se manifiestan a través de malabarear, como pongo aquí, eh, ahí dice, entregas múltiples con tiempos cortos para preparar, ¿no? Entonces tenemos mayores responsabilidades, hay que entregar más cosas. Quizá muchas organizaciones pues han reducido su número de empleados y eso significa que los que quedaron, los que sobrevivieron, pues tienen que hacer más. Entonces, que tienen que entregar más cosas en menos tiempo, con menos recursos. Eso es típico, uno de los factores que genera estrés. Gestionar relaciones interpersonales en el trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a tener esas relaciones que antes nos servían quizá para desahogarnos, ¿no? Aunque sea para contar chistes o chismes o lo que sea. Pero ahora es más difícil porque no sabemos si la otra persona está ocupada. Ahorita agarra el celular, llámale a alguien y seguramente no te va a contestar puesto que él o ella está ocupado. Mantener un trabajo productivo y un balance de vida. En este contexto ahora eso es muy, muy difícil, ¿no? Y sentirse desconectado de los demás. Eh, Creo que a todos nos ha pasado un poco. Las redes sociales han subido en actividad, pero eso no significa que estamos conectando entre seres humanos. Y algo al final que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en nuestro país, es dentro de este contexto, obviamente el factor del pobre liderazgo, cómo afecta esto. Imagínense personas o líderes que están acostumbrados al control, al micromanagement, ¿no? Y ahora tener un equipo de trabajadores distribuido, está esta persona tratando de ver lo que hacen todas estas personas en sus casas. Muy difícil. Y las personas que tienen un supervisor o supervisora con ese estilo de liderazgo, pues sufren. Ah, Otro tipo de estresores que podemos identificar. De un lado tenemos los estresores de las personas que trabajamos en casa, adaptarse a nuevas tecnologías, ¿no? Ahora andamos malabareando entre Zoom, uh, Ecamm Live, Vimeo, Microsoft Teams, Google Teams, GoToMeeting, etcétera, ¿no? Y hay que aprender de todo, cómo funcionan, cómo son compatibles con tu iOS, Android, Mac, Windows. Es algo un poco difícil, ¿no creen? Trabajar colaborativamente en un equipo distribuido. Si antes, pues puede ser que había ciertos retos teniéndolos a todos en una mesa, ahora imagínense en casas donde exactamente no vemos muy bien. A veces acá apagan la cámara y si apagan la cámara, pues no vemos el 80% de su comunicación, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar con simplemente voces y cuadritos negros que aparecen en Zoom? Asegurar una oficina funcional en casa, eso es sumamente difícil, sobre todo en temas de funcionalidad
y de servicios, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que necesitamos sin gastar mucho dinero? O si no tenemos dinero, ¿qué podemos utilizar, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar nuestro módem de Infinitum para que si mis hijas están viendo video, ¿no? A través de Zoom también o de otra plataforma similar, no me quiten a mí ancho de banda? Y luego perder contextos en comunicación por medios digitales. Es muy diferente comunicarse con una persona viéndola a los ojos, de frente, observando todos los gestos, a lo que describía antes, ¿no? Medios digitales donde todo el mundo se tira WhatsApp, donde el contexto de lo que uno escribe en el WhatsApp no es muy claro y por eso salen estos icono emotions o como se llamen. Como pueden ver, no soy muy amigo de ellos. Y luego, ¿cuáles son los retos de aquellas personas que ya están regresando a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el reto de seguir el protocolo de sanitización de las oficinas, de cómo entrar, cómo salir, cómo llegar a casa? Otro factor que puede ser estresante, exposición a contagios, puesto que estamos con personas que realmente no sabemos cómo han vivido la pandemia, si están ellos o ellas expuestos a lugares de contagio, si ya están o no vacunados, en fin. Y luego tener contacto, las personas que pues ya empezamos a salir y ver clientes, tener un contacto seguro con clientes y proveedores. Bueno, ¿cómo reconocer que un empleado o grupo de trabajo está inestable con su salud mental? Aquí tenemos 4 puntos. Primero, muestras de ansiedad y depresión, ¿no? Creo que no hay que ser psicólogo para reconocer eso en otra persona. Y también podemos reconocer esto a través de medios digitales cuando enviamos mensajes y el mensaje no se responde inmediatamente o se responde con un tono muy diferente o responden no contestando a la pregunta que uno envió. Irritabilidad, eso creo que lo podemos reconocer todos, dificultad para dormir o fatiga crónica, las palabras como estoy cansado, estoy aburrido son muy comunes, y aumento de absentismo por enfermedad. Y todo eso creo que no hay que inventar el hilo negro para darnos cuenta que eso puede pasar en nuestro equipo de trabajo. Bueno, la nota 4. Aquí empezamos a ver cuáles son estas formas, ¿no? Formas para apoyar, uh, para mejorar, obviamente, la gestión de la salud mental y el bienestar. Esto no está escrito en piedra, puede cambiar y no son las únicas, ¿no? Creo que el Consejo ha hecho muy buen trabajo en compartir cuáles son las mejores prácticas en este y otros sentidos del bienestar. Número 1, implementar y actualizar mejores prácticas, como venía diciendo. Una fuente puede ser el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, otra fuente global, la Organización Mundial de la Salud. Y hay que siempre ver y actualizar. No significa que si yo implemento algo a principio de este mes, esas normas van a quedar o esas sugerencias. Hay que visitar estos sitios pues lo más seguido que se pueda. Yo diría por lo menos una vez a la semana. Número 2, ejecutar iniciativas para el bienestar para todos, no pensando que solamente voy a ayudar a aquellos que están estresados, puesto que si yo solamente ayudo a los que están estresados, los que parece que no están estresados, que no sabemos si no están estresados o simplemente no lo manifiestan, creo que están bien y entonces los dejo a un lado, no les pongo atención y una vez que los estresados ya están un poco más en control o en una mejor situación, los demás empiezan a estresarse. Entonces, todas estas iniciativas deben ser pensadas, configuradas, diseñadas para toda la población, ¿no? De tu organización, de tu equipo, de tu familia. Evaluar periódicamente niveles de estrés, ansiedad, resiliencia y burnout. Um, Hay muchas evaluaciones, algunas muy largas, que en una organización a veces son como no bien vistas, ¿no? Responder cuestionarios de 60 preguntas que para la organización, para la administración o los gerentes, líderes es muy bueno, pues a veces como que aburre o molesta a los empleados, ¿no? Entonces, eh, nosotros hacemos algo un poco diferente. ¿Cómo podemos saber cómo estás, ¿no? Si vives con alguien y pues hay una buena relación. La simple pregunta en la mañana, hola mi amor, ¿cómo dormiste? ¿Cómo estás? ¿No?
No hay que ir muy a fondo, pero la respuesta nos dice algo. Si no responden, pues aún mejor sabemos que algo ocurre, ¿no? Pero eso es a nivel pareja o en una familia, cómo estás a los hijos, ¿no? Cómo están desayunando. En una organización y sobre todo cuando no estamos en contacto directo con ellos, con los empleados y empleadas, pues podemos hacer pequeñas preguntas y eso lo voy a ver después. Esa evaluación debe ser mucho más continua, periódica, para que ir identificando algo que puede ser grande, identificarlo antes que se vuelva obviamente grande. Uno, dos, ese sería el cuatro, implementar programas de liderazgo consciente para aquellos grupos con mayores riesgos. Regresando al tema de estresores, si tenemos un liderazgo pobre que está impactando a ciertos grupos en la población, pues eh, ¿qué podemos pensar, no? ¿Trabajo a nivel liderazgo con una persona o trabajo el estrés de 20, 500 personas? Pues puede ser más sencillo trabajar a través del liderazgo de una persona. No estoy diciendo que hay que reemplazarla, simplemente hay que trabajar a nivel de capacitación, cambio de conciencia de dos, tres líderes que puedan estar impactando toda una organización o grupos de ella. Y por último, ofrecer programas digitales a demanda de salud mental desde un punto de vista democrático y aprovechando el tiempo real de la tecnología. Ahora todos estamos muy ocupados. De hecho, yo creo que tenemos mayor demanda de temas de capacitación, de bienestar. Y es difícil decir, vamos a dar un webinar, por ejemplo, como este, a tal hora. No todo mundo se va a poder conectar. Pues qué mejor utilizar la tecnología para no solamente grabarla, dejarla a demanda, sino también uh, ligarla con aquellas personas o grupos que realmente la pueden o necesitan ver este tipo de tema, ¿no? Esas iniciativas pueden ser pensadas para todos, claro, pero qué mejor ponérselas en bandeja de plata a aquellas personas que realmente la necesitan y a través de la tecnología, claro que se puede hacer. La tecnología pues puede personalizar servicios de tal manera que yo en mi programa de bienestar voy a ver lo que más requiero. Claro, puedo tener acceso a toda una serie de contenidos generales, pero en mi caso, lo que me llega a mí es para Ramiro y no para otra persona. Y finalmente, la nota 5. Lo que hice aquí es, y lo presenté, fue una pequeña tablita que de alguna manera resume y me gusta como la historia que cuenta esta tabla. Como pueden ver, son 4 columnas y vamos a hablar o resumir las causas que ya mencioné antes, ¿no? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Qué evaluaciones y cuestionarios podemos hacer y cómo se pueden desplegar? ¿Qué tipo de estrategias podemos implementar en nuestras intervenciones? Y finalmente, ¿cómo lo desplegamos? Posibles causas, aquí pusimos 4. Cambio de contexto en relación a, como decía, mayores responsabilidades, mayor demanda de hacer cosas, no solamente en el trabajo, en la casa también. Un cambio de comportamiento, puedo ver la irritabilidad de mi equipo de trabajo y si estoy con él o con ello, con ella, digo, lo puedo ver fácilmente, pero también a través de medios digitales lo puedo percibir. Mayor absentismo, sobre todo a través o por la supuesta enfermedad que puedan tener. Mayor, un cambio en las relaciones o en el tipo de comunicación con el equipo de trabajo y en la casa también. Mayor aislamiento y mayores mensajes con un tono no muy positivo, ¿no? En relación, claro, con la irritabilidad. Y una mayor productividad, digo, un cambio en la productividad, menor valor, esto va a depender, el valor pues va a depender de la organización, de su modelo de negocio, de lo que haga cada organización, cada equipo de trabajo, cuál es el valor que cada equipo de trabajo y persona entrega. Pues obviamente va a tener un cambio y se incrementa la inestabilidad del negocio, ¿no? Recordando que en este contexto pues ha habido una inestabilidad de muchos negocios, no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir o cómo va a estar la demanda, si van a sacar los mismos productos, si no, si va a continuar la demanda y todo esto impacta inclusive a nivel individual. Ahora, ¿cómo podemos medir?
¿no? Porque a lo mejor esto que estoy diciendo ustedes ya lo conocen o ya lo han pensado, lo están viviendo. ¿Cómo podemos medir áreas de evaluaciones? Pues hay que identificar niveles de estrés, niveles de ansiedad, niveles de resiliencia y niveles de burnout. ¿Qué tan seguido? Desde trimestral, mensual y semanal. ¿Tenemos que hacer una evaluación de 60 preguntas? No. Eh, Algo muy sencillo que hemos hecho, por ejemplo, es poner a veces caritas diarias, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? Y eso significa algo. Ahora, si no correlacionamos datos, no nos va a servir tanto. Y ese es el siguiente punto. ¿Cómo podemos correlacionar todos estos datos que generan las evaluaciones y cuestionarios a través de los patrones, cambio de patrones de hábitos, que lo podemos medir ya, hábitos saludables y tanto no saludables, ¿no? Y sobre todo en un programa de bienestar, ¿cómo está la participación en relación a estos cambios de comportamiento y cambios de hábitos? Y con estos datos y simplemente a través de alguna plataforma que te permita hacer esta correlación, qué está ocurriendo con este grupo, con este individuo en toda la organización y cuáles son las banderas rojas, pues puedes tomar decisiones de mejora tan seguido como necesites. Y entonces, con esa información, pues haces una estrategia de intervención, ¿no? Ahí dice corregir, y estos son algunos ejemplos que puse, corregir o solucionar primero la percepción, trabajar primero con la mentalidad, ¿ok? A veces pensamos que hay que irnos directamente a la salud con, no sé, hay tantas cosas que se pueden aplicar, pero nosotros sugerimos primero irnos a la mente, porque mucho de esto que estamos viviendo es un resultado de la percepción de lo que está ocurriendo. Claro que hay estrés, pero el estrés, como saben, y lo hemos visto mucho aquí en las sesiones de Maxioma, estrés, podemos hablar del estrés, digamos, natural, una respuesta natural de nuestra mente y cuerpo, o el estrés psicológico producido por nuestro, pues, estilo de pensar y de vivir. Entonces, esta percepción este, tiene que impactar a nivel organizacional, ¿no? A nivel discurso, que es lo que ellos dicen de ellos mismos, del equipo de trabajo, de la compañía, del mundo en general, ¿no? Y ser, obviamente, consistente con el trabajo. Entonces, a través de un cambio de percepción, ¿no? A través de estas estrategias de intervenciones, podemos empezar a ayudar a que la percepción de las personas empiece a cambiar. Segundo, incrementar participación y compromiso. Y no estoy hablando solamente del programa de bienestar, sino esto aplicado en todas las áreas de su vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues desde el punto de vista de programas de bienestar hay una serie de retos de salud que usualmente generan una competencia pues divertida y natural entre una organización. Cuando vemos a alguien que está mejorando, usualmente decimos, si él o ella puede, yo también. ¿Cómo podemos generar ese contexto para que los demás levanten el dedo y digan, yo también? Y entonces, una de las formas del yo también es publicar los objetivos, no solamente de la compañía, equipos de trabajo, objetivos individuales, para que pues el compromiso sea pues bastante profundo. Una cosa es que yo diga, para mí voy a hacer X o Y, y otra muy diferente es que en mi organización diga, voy a final de año mejorar en X o Y área. Y eso es muy, de hecho, muy divertido, ¿no? Hay que pensar sobre todo en el funcionamiento de las redes sociales que ayudan sobre todo en este punto. Y no estoy hablando de las redes sociales públicas, redes sociales privadas de la organización. Y tercero, datos en tiempo real. Todo esto generan datos, ¿no? Y si tu organización utiliza Excel o eh, y no estoy criticando Excel porque de hecho yo lo uso diariamente, pero no es una herramienta para generar los datos de un programa de bienestar. Si utiliza Excel para ver qué pasó a final de año, pues ya perdiste la oportunidad de cambiar y de mejorar y de atacar, obviamente, esos niveles de estrés, ansiedad, resiliencia, baja resiliencia y burnout. Entonces, generar reportes tan seguido como lo necesites para entonces tomar decisiones. ¿Y cómo desplegamos esto? Bueno, pues estamos en el año 2021.
Hay muchas ya, y eso me alegra, plataformas de gestión de bienestar y capacitación de chile y de manteca, de todo tipo. Hay que ver cuáles son las más adecuadas para ti, para tu organización, para tu estilo de liderazgo, para la compañía, ¿no? Integración que permita, obviamente, integrar proveedores, servicios, metodologías, reportes y campañas de comunicación globales, ¿no? Y todo esto bajo un techo para no estar molestando al equipo de IT y decirles integra esto con aquello. De esta forma podemos entonces identificar ese cambio de presentación, digo, de comportamiento, uh, medir qué tan grave es, encontrar patrones de crecimiento, de declive, eh, y luego implementar estrategias para pues responder a la demanda que nos está pidiendo nuestra organización. Sobre todo la primera, ayudarles a cambiar esa mentalidad. Con programas de enseñarles a trabajar en casa, esto podría ser un buen inicio. Para entonces utilizar tecnología. Estamos en 2021, tenemos todo para conocer todo lo que pasa en nuestra organización y tomar decisiones de mejora. Te invito a que explores, te invito a que primero empieces contigo y veas qué puedes hacer si estás sintiendo mucho estrés, ansiedad, si tu resiliencia es baja y obviamente o te sientes totalmente cansado, estás burnout. Este es el show de Maxioma, me llamo Ramiro Sánchez, espero que esto haya sido de tu interés, seguramente lo es y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.